Aquella tarde un silencio rompió el destino de un hombre que lo tenía todo, excepto tiempo. Sebastián Cortés nunca llegaba a casa antes de las 9 de la noche. Su imperio financiero, con torres de cristal en 3 ciudades y oficinas en 2 continentes, no se construyó con vacaciones ni con abrazos a la hora de dormir. Sus trajes italianos olían a perfume caro y a reuniones interminables. Su reloj suizo, heredado de su padre, marcaba cada segundo como si fuera dinero contante y sonante. Y en su mansión de mármol blanco, rodeada de jardines perfectos, diseñados por un arquitecto francés, con fuentes que cantaban al atardecer y rosas importadas que florecían todo el año, su hija de 4 años, Valentina, lo esperaba cada noche frente a una ventana que daba al portón de entrada. Pero esa tarde, algo extraño sucedió. Sebastián canceló una junta con inversionistas europeos que llevaba 3 meses preparando. Su asistente ejecutiva, Marcela Ruiz, una mujer de 40 y tantos años, eficiente y seria, lo miró sorprendida cuando él cerró su laptop de golpe y dijo con voz tensa: «Me voy a casa». Eran apenas las 3 de la tarde. El sol todavía brillaba con fuerza sobre la ciudad, reflejándose en los ventanales del piso 32. Algo en su pecho, una inquietud que no podía nombrar, lo empujó a salir de esa oficina, donde había pasado más horas que en cualquier otro lugar de su vida. Marcela lo detuvo en la puerta. «Señor Cortés, ¿está todo bien? La reunión con Ginebra es en 20 minutos». Sebastián la miró. Por primera vez en años, había algo en sus ojos que ella no reconocía: miedo. «Cancélala. Reprograma todo lo de hoy. Y Marcela, no me llames a menos que sea una emergencia». «¿Una emergencia? Pero señor, el contrato con...». «Una emergencia de verdad, Marcela, de las que importan». Ella asintió en silencio, confundida. Sebastián Cortés nunca cancelaba juntas. Nunca. En 10 años trabajando con él, Marcela lo había visto enfermo, exhausto, incluso en el funeral de su esposa, y aún así, él había seguido trabajando. Pero ese día, algo era distinto. Durante el camino a casa, mientras su Mercedes negro avanzaba entre el tráfico pesado de la tarde, Sebastián recordó la llamada de la directora del colegio esa mañana. La voz de la mujer, la profesora Martínez, había sonado seria, casi preocupada. «Señor Cortés, necesito hablar con usted urgentemente. Valentina no quiere entrar a clases. Llora cada mañana desde hace 2 semanas. La señora Estela la trae puntual, pero la niña se aferra a su mano y no suelta. Grita, se esconde. Ayer tuvimos que llamar a la psicóloga del colegio. Esto no es normal en una niña de su edad. Necesitamos hablar con usted, personalmente, no con la señora Estela, con usted». Sebastián había respondido con frialdad, con esa voz de ejecutivo que usaba para cerrar negocios difíciles. «Profesora Martínez, entiendo su preocupación, pero Estela sabe manejar estas situaciones. Es una berrinche de niña. Los niños pasan por fases, ya se le pasará». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio incómodo. Luego, la directora había dicho algo que se clavó en su memoria como una astilla. «Señor Cortés, con todo respeto, una niña que llora así no está haciendo un berrinche. Está pidiendo ayuda, y creo que usted debería escucharla». Pero Sebastián había colgado. Tenía una presentación en 15 minutos. No había tiempo para dramas infantiles. Pero no pasó. Esa misma tarde, a las 2:30, Estela Ramírez, la empleada doméstica que cuidaba de Valentina desde que nació, lo llamó llorando. Estela tenía 60 años, el cabello gris recogido en un moño apretado, manos curtidas por años de trabajo, y un corazón que latía más por esa niña que por cualquier otra cosa en el mundo. «Señor, la niña no comió, no jugó, solo está sentada en el jardín, mirando el portón. Dice que no quiere ir mañana a la escuela». Su voz se quebró. «Yo ya no sé qué hacer, señor Cortés. Ella me pregunta todos los días, ¿a qué hora llega mi papá? Y yo ya no sé qué contestarle.
Sebastián apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en años sintió algo parecido al miedo, un miedo profundo, visceral, de esos que no se pueden ignorar. Voy para allá, Estela, ya voy. Cuando el auto entró al camino de piedra que llevaba a la mansión, con sus álamos antiguos formando un túnel verde a ambos lados, Sebastián vio algo que lo detuvo en seco. Valentina estaba sentada en el jardín, sola, abrazando a su osito de peluche gastado, ese que su madre le había regalado antes de morir. Llevaba puesto un vestido azul claro, con pequeñas flores bordadas a mano, el mismo que su difunta esposa, Carolina, le había comprado un año antes del accidente. Su cabello castaño, con esos rizos heredados de su madre, caía despeinado sobre sus hombros pequeños. Y sus ojos, esos ojos enormes, oscuros, profundos, miraban al vacío con una tristeza demasiado grande para una niña tan pequeña. Sebastián bajó del auto sin apagar el motor, sin cerrar la puerta. Sus zapatos de cuero italiano crujieron sobre la grava blanca. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla, como si estuviera acercándose a algo frágil que podría romperse con un solo movimiento en falso. Valentina no levantó la vista. Seguía abrazando a su osito, meciéndose suavemente de adelante hacia atrás, como lo hacía cuando estaba triste. Valentina, su voz salió más suave de lo que esperaba, casi quebrada. ¿Qué haces aquí sola, mi amor? Ella no respondió. Solo siguió mirando el pasto verde bajo sus pies descalzos. Sebastián sintió como el mundo a su alrededor se volvía más lento. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, el sonido lejano del agua en la fuente del jardín, todo parecía irreal, como si estuviera viendo una escena a través de un cristal empañado. Se arrodilló frente a ella, manchando su pantalón gris de $2000 con tierra húmeda. Tomó sus manitas frías entre las suyas. Apenas podía recordar cuándo fue la última vez que la había tocado así. Cuándo fue la última vez que realmente la había mirado. Valent, háblame por favor. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? La niña levantó la mirada lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, como dos pozos oscuros a punto de desbordarse. Y entonces, con una vocecita quebrada que atravesó el pecho de Sebastián como una lanza, dijo: «Porque si voy a la escuela, tú no vas a estar cuando regrese». El mundo de Sebastián se detuvo. El aire se volvió pesado. El tiempo dejó de existir. «¿Qué dices, mi amor? Claro que estoy aquí. Siempre estoy aquí. Esta es tu casa. Esta es nuestra casa». Valentina negó con la cabeza, lentamente, con esa sabiduría triste que a veces tienen los niños cuando entienden más de lo que deberían. «No, papi, tú nunca estás. Cuando me despierto en la mañana, ya te fuiste. Cuando regreso de la escuela, todavía no llegas. Solo te veo cuando duermo». Y a veces su voz se quebró. A veces ni eso. A veces llego y Estela me dice que llamaste para decir que vas a llegar más tarde. Las palabras de su hija cayeron sobre Sebastián como piedras, cada una más pesada que la anterior. «Pero yo trabajo para darte todo, Valentina. Trabajo para que tengas la mejor casa, la mejor escuela, la mejor ropa, los mejores juguetes». «No quiero juguetes, papi». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lentas, gruesas, brillantes bajo la luz de la tarde. «No quiero cosas. Quiero que juegues conmigo. Quiero que me leas cuentos antes de dormir. Quiero que me lleves a la escuela como los otros papás. Quiero que estés, aunque sea un ratito. Solo un ratito, papi». Sebastián sintió como algo dentro de él se rompía. No era un dolor físico, era algo peor. Era el dolor de darse cuenta de que todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, todo lo que había creído importante, no importaba. Nada de eso importaba si su hija lloraba sola en un jardín, esperándolo. «Por eso no quiero ir a la escuela, papi». Valentina lo miró con esos ojos que se parecían tanto a los de Carolina. «Porque si me quedo en casa todo el día, tal vez te vea más tiempo. Tal vez así
Tal vez así no me olvides. Esa última frase fue como un puñal en el corazón. Tal vez así no me olvides. ¿Acaso su hija pensaba que la había olvidado? ¿Acaso esta niña pequeña, con su vestido de flores y su osito gastado, creía que su padre no la quería porque no estaba presente? Sebastián la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo. Pero el dolor venía de él. Hundió su rostro en el cabello de su hija, en esos rizos que olían a champú de manzanilla, y por primera vez en años, desde el funeral de Carolina, lloró. Lloró sin control, sin vergüenza, sin poder parar. Lloró por las noches que no estuvo. Lloró por los cumpleaños que delegó en Estela. Lloró por cada después, mi amor que nunca cumplió. Lloró por cada vez que su hija lo esperó frente a esa ventana y él nunca llegó a tiempo. Perdóname, Valentina. Perdóname, mi vida. Perdóname. Estela los observaba desde la puerta de la cocina, con su delantal blanco manchado de harina, con las manos sobre el pecho, también llorando. Había cuidado a esa niña desde el día que nació. La había visto dar sus primeros pasos. La había consolado en sus primeras pesadillas. La había alimentado, bañado, vestido, amado. Pero sabía, con una certeza dolorosa, que ningún amor podía reemplazar al de un padre. Y había visto cómo, día tras día, Valentina preguntaba por su papá. «¿Ya va a llegar? Hoy sí va a llegar temprano. ¿Me va a leer un cuento?» Y Estela, con el corazón partido, tenía que inventar excusas, mentiras piadosas, para proteger a esa niña de una verdad que ya no podía ocultar. Su padre no estaba porque había elegido no estar. Sebastián se separó un poco de Valentina y la miró a los ojos. Le limpió las lágrimas con sus pulgares, con una ternura que no sabía que aún tenía. «Valentina, mi amor, ¿sabes qué? Mañana voy a llevarte yo a la escuela. Yo, no Estela, yo. Y voy a recogerte yo también, y vamos a comer juntos, y voy a ayudarte con tu tarea, y te voy a leer un cuento antes de dormir, el que tú quieras, todos los cuentos que quieras. ¿Te gustaría eso?» Los ojos de Valentina, aún húmedos, se iluminaron con una chispa tímida de esperanza. «¿De verdad, papi? ¿De verdad, verdad? De verdad, verdad. Te lo prometo. Y esta vez, sí voy a cumplir mi promesa». Valentina lo abrazó con tanta fuerza que Sebastián sintió que se ahogaba, pero era un ahogo dulce, necesario, sanador. Esa noche, Sebastián no abrió su laptop, no revisó correos, no atendió llamadas. Cuando su teléfono sonó 3 veces seguidas, lo apagó y lo dejó en un cajón. Se sentó en el sofá grande de la sala, ese que Carolina había elegido años atrás, con Valentina acurrucada en sus brazos, y le leyó 3 cuentos seguidos: La princesa y el dragón, El árbol mágico, La estrella que no quería brillar. Valentina escuchaba con los ojos muy abiertos, sonriendo, señalando las ilustraciones, haciendo preguntas, y Sebastián respondía cada una, sintiendo cómo, con cada palabra, con cada página, algo dentro de él comenzaba a sanar. Ella se quedó dormida con una sonrisa en los labios, abrazada a su pecho, con su osito apretado contra su corazón. Cuando Sebastián la llevó a su habitación, decorada con estrellas fluorescentes en el techo y cortinas de princesas, y la arropó con cuidado, se quedó unos minutos mirándola dormir. Se dio cuenta de cuánto había crecido, de cuántas cosas se había perdido, de cuánto tiempo había desperdiciado persiguiendo algo que creía que importaba, cuando lo único que realmente importaba estaba ahí, respirando suavemente bajo una manta de flores. Salió al pasillo y encontró a Estela esperándolo. «Señor Cortés», su voz era suave, casi un susurro. «Gracias. ¿Por qué me agradeces, Estela? Por escucharla, por estar. Esa niña lo necesitaba. Lo necesita todos los días». Sebastián asintió, con un nudo en la garganta. «Estela, ¿cuánto tiempo lleva así? ¿Cuánto tiempo lleva esperándome?» La mujer bajó la mirada. «Desde que la señora Carolina murió, señor, desde entonces».
2 años enteros. Su hija había pasado 2 años esperándolo, y él ni siquiera se había dado cuenta. Al día siguiente, Sebastián cumplió su promesa. Se despertó temprano, algo que no hacía desde hacía meses. Preparó el desayuno con Estela, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Vistió a Valentina él mismo, con torpeza, poniéndole la camiseta al revés primero, lo que hizo reír a la niña. «Papi, así no». Le peinó el cabello con cuidado, tratando de domar esos rizos rebeldes. Le puso sus zapatos, le abrochó la mochila, y luego, tomada de la mano, salieron juntos hacia el auto. En el camino a la escuela, Valentina cantaba canciones que había aprendido en clase. Sebastián la escuchaba, sonriendo, sintiéndose extrañamente en paz. Cuando llegaron al colegio, un edificio amarillo con murales de colores y niños corriendo por todas partes, Valentina se bajó del auto, pero antes de correr hacia la entrada, se volteó y le lanzó un beso con la mano. «Te quiero, papi. Yo también te quiero, mi vida. Te vengo a buscar a las 3. ¿De verdad? De verdad». Sebastián se quedó ahí parado, viendo cómo su hija desaparecía entre risas y colores, entre otros niños que también llevaban mochilas y sueños en los ojos, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. En su oficina, Marcela recibió un correo electrónico inesperado a las 9:47 de la mañana. «Marcela, a partir de hoy, mi horario cambia. Salgo todos los días a las 5 de la tarde. Sin excepciones. Reduzcan mi carga de juntas. Deleguen lo que sea delegable. Si algo no puede esperar, que sea antes de las 5. Gracias. S.C. Sí». Marcela leyó el correo 3 veces. Luego sonrió. Finalmente pensó: el hombre había entendido. Los inversionistas se sorprendieron. Los socios del consejo directivo cuestionaron: ¿qué le pasa a Cortés? ¿Está enfermo? ¿Tiene problemas? Pero Sebastián ya no les debía explicaciones. Había encontrado algo más valioso que cualquier negocio, que cualquier contrato, que cualquier cifra en un balance: el tiempo con su hija. Las primeras semanas fueron difíciles. Sebastián tuvo que aprender a delegar, a confiar en su equipo, a decir no a oportunidades que antes habría perseguido sin dudar. Pero cada tarde, cuando recogía a Valentina de la escuela y ella corría hacia él con los brazos abiertos, supo que había tomado la decisión correcta. 3 meses después, Valentina ya no lloraba al ir a la escuela. Corría emocionada cada mañana porque sabía que su papá la llevaría, y corría aún más emocionada cada tarde porque sabía que su papá estaría esperándola a la salida. Jugaban en el jardín, construían castillos con bloques, dibujaban con crayones, leían cuentos, cenaban juntos, y cada noche, antes de dormir, Sebastián se sentaba en su cama y le preguntaba: «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?». Y Valentina le contaba todo, cada detalle, cada risa, cada travesura. Y Sebastián escuchaba, realmente escuchaba, como si no hubiera nada más importante en el mundo, porque no lo había. Una tarde de diciembre, mientras construían una torre con bloques de colores en la sala, Valentina lo miró con esos ojos que seguían pareciéndose tanto a los de Carolina, y dijo: «Papi, ¿sabes qué? Ahora sí me gusta ir a la escuela». «¿Así? ¿Y por qué, mi amor?». «Porque sé que cuando regrese, tú vas a estar aquí esperándome, siempre». Sebastián sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de gratitud. La abrazó fuerte, hundiendo su rostro en su cabello, que olía a champú y a felicidad, y susurró: «Siempre voy a estar aquí, Valentina. Siempre. Esa es una promesa que nunca voy a romper». Y esa noche, cuando ella se durmió en sus brazos después de 3 cuentos y 2 canciones, Sebastián entendió la lección más cara y más valiosa de su vida. El dinero puede comprar mansiones, autos, empresas, imperios enteros, pero no puede comprar el tiempo perdido. Y ningún negocio, ningún contrato, ningún éxito profesional vale más que el abrazo de un hijo que te necesita.
Porque al final, cuando todo se apaga, cuando las luces de las oficinas se apagan y los contratos se archivan y las cuentas bancarias se cierran, lo único que queda son los recuerdos. Y Sebastián Cortés, el millonario que un día lo tuvo todo y casi lo perdió, finalmente aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dólares ni en propiedades, se mide en momentos, en abrazos, en cuentos antes de dormir, en risas compartidas, en promesas cumplidas. Se mide en una niña de 4 años con un vestido de flores que solo quería que su papá estuviera en casa. Y ahora, por fin, lo estaba.